Hola, muy buenas, Iglesia Next Online. Espero que estés bien. De verdad, vivimos un tiempo muy especial en Europa y donde muchos de nosotros tenemos esta carga de realmente de orar y hacer, y hasta cierto punto personas como tú y yo a veces podemos sentirnos frustrados por a lo mejor no saber qué se puede hacer, o por ¿entiendes? Por la falta de capacidad de realmente influenciar en nada en lo que está sucediendo. Y de lo que estoy hablando, claro, es que vivimos bastante cerca de nosotros la guerra y especialmente lo que se pasa en Ucrania. Yo recién llegué de Suecia y la semana pasada hice las predicaciones de Suecia y empecé como a compartir sobre el tiempo que vivimos, de las cosas que son importantes, y lo llamé en tiempo de guerras, y hoy podemos decir que es la parte número 2 de este mismo mensaje. Claro, aquí en España lo vivimos cerca, pero incluso en Suecia, donde yo he estado, lo vivimos, se vivía un poco más cerca, y se vive un poco más cerca ahí, porque claro, como está también en los planes de Putin, y él habla sobre Suecia, y cuando estaba ahí también volaba los aviones de bombardeo sobre Suecia supuestamente para intimidar, pero claro, se vive incluso como con cierto temor de que algo puede pasar incluso en ese país. Y claro, estamos viendo tiempos también desde la pandemia, donde hemos aprendido que sabemos hasta cierto punto muy poco del futuro. Pero sí sabemos, según la palabra de Dios, de que no nos va a tocar vivir tiempos fáciles. Y esto es lo que hasta cierto punto la Biblia ya ha avisado, que vamos a vivir tiempos difíciles. Pero en medio de los tiempos difíciles tenemos una función súper importante. Y de verdad yo quiero otra vez levantar esta carga de oración por la iglesia en Europa, y especialmente en Ucrania y en Rusia, ¿no? Y yo creo que son claves para vivir algo nuevo, vivir algo significante, algo necesario, ¿no? Y entonces, claro, yo voy a basar la predicación de hoy en Iglesia Next Online en uno de los puntos de lo que se habló la semana pasada, y esa fue la que es orad sin cesar. Lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Y hablé de que no tenemos que vivir preocupados, sino ocupados. Y una de las cosas en la cual necesitamos estar ocupados es en oración. Y voy a hablar un poco sobre estar ocupados en oración, y un poco hacer de este punto de la semana pasada, hacerlo un poco más, vamos a llamarlo, agrandarlo un poquito y darle más, vamos a llamarlo más, vamos a meter más leña a este fuego sobre la oración, ¿no? Porque creo que es importante la vida de oración. La oración es tantas cosas, es como un diamante con tantas facetas, y nunca podemos ser expertos en oración. Siempre tenemos más que aprender, y tener la dependencia de Dios en nuestra vida de oración es clave, ¿no? Hay siempre más. Una manera de simplificar la oración, el significado de oración es comunicación con Dios, y es esto, nuestra relación con Dios se hace a través de oración, o esta comunicación que tenemos con Dios, ¿no? Y también una cosa de la manera que se puede explicar oración también es hacer que se establezca la voluntad de Dios aquí en la tierra, ¿no? Pero vamos a entrar en diferentes cosas. ¿Por qué es importante el tema de oración en este tiempo? Una de las cosas que yo veo una necesidad es porque, claro, esto nos afecta mucho en nuestra vida emocional y en todo nuestro ser realmente. Yo personalmente, en las cosas negativas que ha pasado en estas últimas semanas, es que ha entrado una cierta vamos a llamarlo, frustración en mi vida. Ha habido una frustración por ver diferentes cosas, por querer que se haga cosas
en el tema mundial de una manera que no se hace de la manera que yo siento que sea necesario. Me frustra ver algunas entrevistas con algunas personas, cómo hablan sobre el tema. Y esto es un poco las cosas que a veces, si voy a confesarme contigo, afecta a mí. Y entonces, claro, yo de repente yo me he parado a pensar ¿por qué vivo tan frustrado? No debo yo vivir tan frustrado, ¿entiendes? Aunque lo puedo justificar. Y entonces Dios me ha un poco puesto, vamos a llamarlo, el dedo en la llaga en mi vida, ¿no? Y una de las cosas que él ha apuntado es en mi vida de oración, en mi vida, en la relación con Dios, ¿no? Y una de las cosas que es importante orar sin cesar es porque una cosa que hace oración es lo que sucede cuando vemos en la vida de Juan Bautista, que vivía en el mismo tiempo con Jesús, y cuando le preguntan sobre Jesús y los discípulos de Juan Bautista dicen, pues mira, ahora Jesús está bautizando más personas que tú, que un poco qué pasa, ¿no? Y entonces cuando Juan Bautista dice, nadie tiene nada que no le haya sido recibido de parte de Dios. Esto es otro tema, pero que me fascina mucho. Esa respuesta en mi juventud me liberó de muchos problemas en la hora en la necesidad de, vamos a llamarlo, de compararme con otras personas y realmente no entrar en este juego que a veces hay en nuestro crecimiento espiritual cuando intentamos crecer y queremos crecer, pero al final entra un afán que no es positivo, ¿no? Pero lo que vamos a leer en este versículo que pone después en Juan, aquí está, en Juan, vamos a leer en capítulo 3, en Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, y vamos a leer del 22, Juan 3, 22, no, vamos a leer el último, no podemos leer todo, pero yo voy a leer el último. Y es cuando él ha dado una gran respuesta a los discípulos, termina con esto, en el 30, Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Entonces, claro, Juan Bautista ya declara una necesidad en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios. Y también ahora, cuando especialmente seamos afectados por cosas que pasan en nuestro alrededor, esto nos puede afectar y a lo mejor nosotros en nosotros mismos no sabemos digerirlo bien, no sabemos reaccionar como deberíamos a veces, porque al final tanto tú y yo somos humanos y tenemos nuestras limitaciones y Dios lo sabe y Él nos ha creado así. Pero entonces aquí Juan subraya algo súper, y si queremos llamarlo así, muy pragmático, muy práctico en nuestra vida con Dios. Es necesario que Él crezca y yo como dice aquí la palabra, disminuya. Y esto es lo que sucede en nuestra vida de oración. Entonces damos la atención a Él. Él es nuestro Salvador. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el grande. Él es el poderoso. Y cuando nos damos a Él, cuando adoramos a Él, cuando le oramos a Él, Él se hace grande en nuestra vida. Y es necesario en este tiempo que nuestros ojos estén puestos en Él y que realmente Él sea más grande en nuestras vidas. Por lo menos yo tengo una gran necesidad de que Él sea aún más grande en mí. Y también esto es una verdad. Muchas veces hoy en día muchos hablan sobre la necesidad de orar y ayunar. Y yo quiero subrayar esto porque creo que es importante. Pero también yo quiero subrayar una cosa sobre la vida de ayuno, porque muchas veces en la vida de ayuno es explicado como algo que hacemos para conseguir algo de parte de Dios. Pero realmente toda la base del ayuno es totalmente al revés. No es para que tú consigas algo de parte de Dios, sino principalmente es para que Dios consiga algo de parte de ti. Y en esta necesidad que Dios sea más grande en nuestra vida,
aquí el ayuno juega un papel muy importante. Podemos leer en Mateo 4, por ejemplo, donde habla sobre el ayuno. Vamos a leer solamente dos cosas. En el Nuevo Testamento hay que saber que, en una manera, las recomendaciones de ayuno están basadas en ya la verdad que mucha gente vivía en el ayuno. Había esa práctica ya. Y aquí a lo mejor a veces hay unos ajustes que Jesús hace, subraya las cosas importantes. Y una está en 4.2, cuando vemos que Jesús es llevado a ser tentado. Y estaba ayunando 40 días. Entonces, claro, ¿por qué era importante el ayuno ahí? Es porque él dependía de Dios de la misma manera que tú y yo dependemos de Dios hoy en día. Él era 100% humano como tú y yo. Y él vivía en unas dependencias. En el tiempo de prueba es importante que Él sea más grande en nosotros y nosotros menos, porque necesitamos depender de Él aún más, vamos a llamarlo así, en el tiempo de prueba. Es más crucial la dependencia. Siempre es importante depender de Él, pero en el tiempo de prueba es donde se nota en una manera más, vamos a llamarlo drástico, esa dependencia, ¿no? Es como que cuando está la presión, realmente es cuando sale la realidad de nuestra vida. Y necesitamos de Él como nunca antes. Y como te dije, el ayuno ahí no fue para que Jesús consiguiera algo de parte de Dios. No fue para conseguir algo de parte de Dios. Fue para que Dios consiguiera algo del corazón de Jesús, que fue la dependencia que Él tenía en su Padre. Y esa misma dependencia necesitamos tanto tú y yo. Y el ayuno, cuando separamos la comida o otras cosas para, en ese sentido, manifestar nuestra dependencia en Dios, hace que crea una fortaleza en nuestra vida. ¿Entiendes? No es para doblegar el brazo de Dios de ninguna manera, sino es para hacernos más dependientes de Él. También si leemos en Mateo 6, 16 a 18, habla de la importancia de que el ayuno no sea algo para ser visto delante del hombre, sino es algo que hacemos delante de Dios. Y ahí viene un poco de la misma, podemos ver un poco el mismo, vamos a llamarlo, hilo de la verdad aquí, ¿no? Que no es nada para, vamos a llamarlo, demostrar, o mira qué bueno soy y lo que estoy consiguiendo, o en ese sentido, sino es algo que pasa en nuestra relación con Dios, que es entre Él y tú, y realmente lo que estábamos haciendo es fortalecer nuestra dependencia a Él, y realmente lo que se está haciendo en nuestra vida es que Jesús sea más grande y nosotros nos hacemos más pequeños, dismuyimos. Ay, perdóname, me atasco con esta palabra, pido mil perdón, ¿vale? Pero Dios me ama y Él tiene paciencia conmigo. O sea, pido disculpas. Pero es tan importante que realmente en nuestra vida, especialmente en esos tiempos, que seamos plataformas de Jesús. Que seamos plataformas. Él es la referencia cuando personas tienen contacto con nosotros. Somos una gran plataforma para Él en este tiempo. Y realmente, claro, que tú en tú mismo podemos tener miedos, podemos tener inseguridades, podemos tener frustraciones, podemos tener incluso tentación de tener odio, lo que sea, pero eso no es nada que va a ser productivo para el reino de Dios. Sino lo que necesitamos es ser estos canales de Dios, esta plataforma de Jesús hoy, y por eso es importante que Él sea grande. Y esa es la razón de nuestra oración, que Jesús sea grande en nuestra vida. También otra importante razón de la importancia de oración hoy, en este tiempo que vivimos, vamos a llamarlo en el tiempo de inseguridad de nuestro continente, es lo que pone en Mateo 6, 9. Y vamos a leerlo. Es cuando los discípulos han preguntado, enséñanos cómo orar. Y aquí
Jesús nos enseña ahora, ¿no? Y entonces dice aquí en la oración, podemos leer el 9 y 10 de Mateo 9. Vosotros orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Yo quiero subrayar primeramente esto: venga tu reino. Al final, Dios, la agenda de Dios en el mundo no es un reino político. Eso fue algo que fue a veces el malentendido que tenían los discípulos a la hora de seguir a Jesús, porque había los que creían que Jesús iba a ser el gran liberador de Israel y que iba vamos a llamarlo, a ejecutar una agenda política de liberación para un pueblo que estaba debajo de la opresión de los romanos. Pero claro, cuando Jesús habla del reino de Dios, Él habla de otro reino. Y que tú y yo sabemos que el instrumento para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, que Dios escogió, y vemos en Efesios o en muchos versículos en la palabra de Dios, fue la iglesia de Dios, su cuerpo que llena a todos en todos. Todo poder fue delegado a la iglesia. Y entonces, claro, aquí es un poco, tenemos un enfoque importante. Aunque Dios puede cambiar cosas, también tenemos que entender que lo importante en el corazón de Dios es que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Y esto es un gran enfoque en nuestra oración. Y tenemos que orar esto hoy como nunca antes. Y Dios es experto de cambiar lo que el diablo hace para lo que piensa que Él es bueno. Él lo cambia para beneficio de Dios. Y de verdad, el diablo es el que mata, destruye y roba. Y vemos matanza, destrucción y robo aquí en este continente. Pero Jesús ha venido a dar vida en abundancia. Y por eso ahora tenemos que orar que el reino de Dios venga en Europa. Y que la iglesia se establezca como nunca antes. Y de verdad, a mí me fascina ver donde vemos iglesias llenas de ucranianos y rusos alabando a Dios juntos, clamando a Dios juntos. Hay algo que suceda, tengo contacto y comunicación o información de muchas iglesias locales en Ucrania. Y es fascinante como los pastores quieren seguir estando ahí. Quieren seguir estando ahí, ministrando, ayudando y edificando su iglesia en medio de la situación de guerra que vivan. Y estos son héroes de nuestro tiempo y tenemos que orar que venga su reino, que se establezca su reino. ¿Entiendes? Que en medio de esta destrucción, si queremos llamarlo así, la iglesia encuentra un camino a llegar a vida a las personas en necesidad. Creemos en esto. Esto es lo que queremos, que venga tu reino. La otra cosa que quiero, entiende, que venga tu reino por medio de la iglesia en Ucrania, que venga tu reino por medio de la iglesia en Rusia, que venga tu reino por medio de la iglesia en Europa. También quiero enfocarme en solamente dos cosas más prácticas que podemos orar. Esto es como un ánimo. Yo realmente no sé si una enseñanza o una predicación, es más bien como un clamor por el tiempo que nos ha tocado vivir. Otra cosa que tenemos que orar especialmente es por provisión. En el 11 dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Realmente creemos en que, que haya provisión para cada persona que viva necesidad.
es algo que tenemos que orar, ¿entiendes? Me fascina ver la movilización en el cuerpo de Cristo hacia Polonia y todos los países alrededor de Ucrania para ayudar a cada persona que tiene necesidad. Hay tantas personas que se dan para hacer estos canales de provisión. Y es una bendición ser canal de provisión. Y es bueno que seamos activos y ver en qué manera podemos ser canal de provisión en este tiempo. Y en el 12, y es algo que tenemos que orar como iglesia. Y es cuando dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdón, restauración. Es algo que tenemos que orar. Yo sé que no lo quiero hablar en una manera algo ligero, pero estoy hablando con alguien que está muy envuelto en lo que está sucediendo y habla de estas situaciones porque hay tantas familias que son, entiendes, que son mezclas entre rusos y ucranianos. Yo conozco varios también y hay esta situación donde hay un tío que está en un ejército y su sobrino en otro ejército y tienen que guerrear el uno contra el otro. Esto es inimaginable pensar qué significa esto para un contexto de una familia. Y hay situaciones tan brutales en esto porque en una manera es... Y realmente vamos a orar como iglesia por restauración, por perdón. ¿Entiendes? La Biblia habla de este factor que lo malo es vencido por lo bueno. Y esto es lo que va a fascinar el mundo. Cómo el perdón y la restauración de relaciones van a ganar. Y en el nombre de Jesús va a haber restauraciones que gente no van a explicarse. Y eso es para la gloria de Dios y va a ser, porque entiendes que el reino de Dios, el reino de los cielos va a venir hoy en este tiempo. O sea que, iglesia, vamos a orar en este tiempo. Necesitamos orar sin cesar. Pero vamos a orar por estas cosas. Yo he hecho un poco, vamos a llamarlo diferentes puntos, pero principalmente vamos a orar para que realmente Dios sea grande en nosotros. Que Jesús sea grande, lo más predominante en nuestras vidas. Vamos a orar que venga su reino. Vamos a orar que haya provisión para cada persona en necesidad. Y vamos a orar por restauración y perdón. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos ha tocado vivir. Y queremos como iglesia orar sin cesar. Queremos orar para que realmente tu reino venga. Y de verdad creemos que tú eres experto de lo malo hacer algo bueno. Y para los que te amamos, todas cosas ayudan a bien. Y declaro esto de una manera, vamos a llamarlo, palpable en esta situación que vivimos hoy en Europa. Te doy gracias que es el tiempo de la iglesia. Oramos por la iglesia en Ucrania. Oramos por la iglesia en Rusia, por la iglesia en Europa. Te doy gracias, Señor, que este es nuestro tiempo de mostrar que no hay solución política para el mundo. Tú eres la respuesta, Jesús. Tú eres la respuesta para el mundo de hoy. No hay otra respuesta. Y esto es lo que declaramos. Venga tu reino. Amén. Te doy gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Si tú has escuchado este mensaje y no has recibido a Jesús como Señor de tu vida, yo solamente quiero animarte que hagas esta oración juntamente conmigo. La Biblia dice que si tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Y por eso ahora haz, por favor, esta oración juntamente conmigo. Jesús, en este día me acerco a ti con un corazón sincero. Gracias, Señor, que tú me escuchas cuando oro. Perdóname mis pecados. Tengo un corazón arrepentido. En este día te declaro como mi Señor y mi Salvador. Gracias que me amas, gracias que me recibes, gracias que tú crees en mí. Amén. Si tú has hecho esta oración o si quieres tomar contacto con Iglesia Next por cualquier cosa, queremos ayudarte. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.